Shalom, shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos contentos de estar en este espacio de estudio en donde estamos explorando muchas cosas que tienen que ver con el primer siglo para poder entender la escritura de una manera mejor. La semana pasada vimos el contexto político, del contexto judío político, y vimos parte de lo que se estaba moviendo durante y después del primer siglo, después de Yeshua. También vimos algo interesante, que muchas veces nosotros decimos que Yeshua nació en el año cero, pero nos dimos cuenta de que no fue así, sino que realmente él tuvo que haber nacido antes del año cero. Así es que muchas veces decimos, pero eso que es importante, realmente no tiene nada de importancia y no va a afectar el hecho de que nació antes, nació después, pero sí nos puede ayudar a darnos una idea de cómo muchas veces tomamos por sentado algo que leemos dentro de la escritura, porque yo tuve que ir, terminando la clase, yo tuve que ir y literalmente tuve que revisar el capítulo 3 de Lucas. Y dice ahí que Yeshua tenía como 30 años cuando fue bautizado por Juan el Inmersor. Así es que ese pequeñito detalle que nos está diciendo Lucas tenía como, o sea, no está diciendo tenía 30. Y muchas veces damos por sentado y no, ahí dice el Evangelio, dice tenía 30 y empezamos a contar y tenía 33 años cuando murió, tenía 37 años. Lo más importante es que murió y el Padre lo resucitó y a través de él encontramos salvación. Pero estos pequeños detallitos nos ayudan ¿estamos realmente estudiando la escritura como debiéramos o estamos dando por sentado cosas que muchas veces la escritura no nos dice? Así es que, habiendo dicho eso, tenemos mucho por aprender y muy poco tiempo porque se nos está acabando el tiempo. La venida del Mesías cada vez se ve más cerca y debemos prepararnos lo mejor posible para entender la escritura más que nada. Acuérdense, muchas veces queremos sacar un mensaje espiritual sin antes entender el contexto. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del el contexto judío, como cada semana, pero la semana pasada usted me oyó. Ups, deme un momentito, que aquí me está jugando algo. Me está haciendo una jugada. Oh, ya sé, es que hace rato que grabé. Hace rato que grabé para el de matrimonios. Tuve que moverle y ahora. Ahí está. Ok, ahora sí. Está viendo la pantalla que dice provincias, colonias y ciudades romanas. Esto lo hablamos la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada ya para terminar la parte del contexto judío. Así es que vamos a leer un poquito. Aquí tengo una notita. Esta notita, o más bien es el mapa. Y aquí nos dice Imperio Romano, que eran las provincias senatoriales, las provincias imperiales y los estados satelitales. Y aquí vemos como lo verde son provincias imperiales. Todo esto es el Imperio Romano con las provincias imperiales. Lo rojo, provincias senatoriales. Entre ellos está Macedonia, Asia, Éfesos, Bitinia, Ponto. Entonces Capadocia y Galacia, Cilicia, son provincias imperiales, mientras que Bitinia y Ponto son provincias senatoriales. Aquí nos vamos a dar cuenta que Judea, aquí lo que está Judea se va a considerar como una provincia imperial. Y lo que es gris, estados satelitales, que es realmente muy poco esta parte de aquí. Pero, si nosotros leemos aquí, vamos a ver provincias, colonias y ciudades romanas. ¿Por qué es importante? Porque cuáles eran sus derechos, beneficios y responsabilidades. Aquí vamos a aprender un poquito acerca de lo que veíamos la semana pasada. ¿Quién era el tetrarca? ¿Quién era el prefecto? Porque cuando leemos en la escritura nos damos cuenta que había tetrarca, que había prefecto, que había gobernador, que había rey. Así es que vamos a darle lectura a esta parte y vamos a aprender un poquito más. El Imperio Romano tenía como fundamento de su organización política la ciudad. Era su fundamento, la ciudad. Roma era una ciudad-estado, como las polis griegas,
Durante su expansión, no pudo adaptar convenientemente su estructura local a todo el imperio, a todo el amplio territorio dominado. Así que se limitó a reproducir su estructura básica sin desarrollar una burocracia imperial que controlara todas las provincias y a sus habitantes. De este modo, las ciudades se constituyeron en centros urbanos que controlaban el territorio que la circundaba y se convirtieron en las unidades territoriales, jurídicas, económicas y religiosas que, gobernadas por autoridades locales, representaban el poder de Roma. Oiga bien, eran unidades territoriales, jurídicas, económicas y religiosas que eran gobernadas por autoridades locales que representaban el poder de Roma. Ya vimos la semana pasada quiénes eran los saduceos y cuál era su poder y cuál era su interés. Vimos claramente que ellos dicen, hey, si dejamos que este hombre y la nación lo sigue, si dejamos que sigan, va a venir Roma y nos va a quitar los privilegios, va a venir Roma y va a deshacer la nación. De hecho, hoy lo vamos a leer. Es que dice aquí, el estatuto de las ciudades dependía de la condición jurídica de sus habitantes. Así, existieron ciudades romanas, latinas y peregrinas. Había diferentes. Eran las ciudades romanas, a las ciudades latinas, donde se hablaba solamente latín, y las ciudades peregrinas, cuyo trato dependía de la actitud de las poblaciones indígenas durante la conquista. En cualquier caso, a principios del Imperio Romano, la distinción entre los distintos tipos de ciudades comenzaron a desaparecer, llegando a ser una simple distinción nominal. Al final, todos los ciudadanos de todas las ciudades y localidades del imperio fueron igualmente ciudadanos romanos. Esto es importante porque leemos que Pablo era ciudadano romano, pero era judío. Entonces, quiere decir que él era de padres judíos, nació como judío, pero porque nació dentro de una ciudad que se consideraba una ciudad romana, tenía la ciudadanía romana. Mucha gente confunde esto y dice, no, era un ciudadano romano, por lo tanto era un gentil. No, Pablo era un judío. Es como si de repente nosotros, soy mexicano, mi esposa es de El Salvador, y nos casamos y tuvimos hijos aquí. Bueno, mis hijas pueden ser mexicanas porque son descendientes de un ciudadano mexicano, pero ellas nacieron en Estados Unidos, por lo tanto ellas son ciudadanas americanas. Ellas pueden ser ciudadanas salvadoreñas, porque son descendientes de una salvadoreña y van y tramitan. Así es que mis hijas tienen la oportunidad de ser ciudadanas americanas, ciudadanas mexicanas y ciudadanas salvadoreñas. Todo, pero su ciudadanía de nacimiento es estadounidense. Aunque ellas no van a dejar la descendencia mexicana y la descendencia salvadoreña. Pablo era lo mismo. Él nació en una ciudad romana, por lo tanto era un ciudadano romano, pero nunca dejó de tener la conexión con el judaísmo porque era descendiente directo de la tribu de Efraín y él se consideraba un judío. Interesante que él era de la tribu de Benjamín, perdón, no Efraín, la tribu de Benjamín. Y él decía, yo soy judío. Y ahora decimos, no, los judíos son de la tribu de Judá. Todos nosotros somos Israel, pero no se nos tiene que llamar judíos. Bueno, Pablo tenía otro tipo de problemas porque él era benjamita y él decía, yo soy judío de nacimiento. Muchas veces nosotros hablamos solamente porque no tenemos el conocimiento, no hemos considerado. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Interesante que Pablo era descendiente directo de Mardoqueo. Pero él era de la tribu de Benjamín. Y cuando Amán el malo se dirigía a él, no se dirigía como el benjamita, se dirigía como el judío. Hasta que aprendamos que no importa si eres de Benjamín, de Zabulón, de las naciones, una vez que entras al convenio, no hay nada de malo que te llames judío. Por eso Pablo en el capítulo 2 dice, ¿quién es judío? No lo es el del nacimiento, sino aquel del corazón. Y judío no necesariamente está diciendo, sigo el judaísmo en toda su extensión, porque eso ya es el judaísmo basado en una religión, pero está el judaísmo basado en la identidad de ser el pueblo de Dios. Espero que me haya explicado con ese punto. Así es que ciudades con organización política y administrativa indígena a lo largo del periodo imperial se asimilaban a las ciudades romanas. ¿Cuáles eran las ciudades indígenas o peregrinas?
La mayor parte de las ciudades indígenas subsisten como peregrinas, si no, son destruidas por oponer resistencia. Esto se llama numancia. La vinculación de estas poblaciones con Roma era de diferente tipo. Esto no era lo que querían los saduceos. Porque si oponían resistencia, eran destruidas por oponer resistencia. Por eso Caifás dice, si viene Roma y nos estamos sublevando, nos estamos levantando, nos van a destruir. Ciudades, la vinculación de estas poblaciones con Roma era de diferentes tipos. Vamos a ver estas ciudades indígenas. Había ciudades federadas, el Tratado de Igualdad o Feudeus Aucum, firmado con Roma. Era un privilegio del que gozaron pocas ciudades foederate, los soci o los asociados o federados. A cambio del reconocimiento de ciertos derechos, tenían ciertas obligaciones legales con Roma. Los habitantes debían prestar ciertos servicios, sobre todo el de ofrecer soldados para las legiones. La costumbre era que cuando conquistaban un pueblo, Roma exigía una compensación única por los gastos de guerra. Un tratado de paz que garantizara ciertos derechos a los ciudadanos romanos, como el paso libre a comerciantes romanos. Si las ciudades aliadas intentaban repudiar estos acuerdos, eran castigadas y a veces la totalidad de la población era reducida a la esclavitud o la ciudad completamente destruida. Por el contrario, disfrutaron algunas prerrogativas, así quedaban fuera de la jurisdicción de los gobernadores provinciales y magistrados romanos, y estaban exentas de pagar tributo. Con el tiempo, muchas de estas ciudades pretendieron convertirse en municipios romanos. Ya con esa información, sabemos que Jerusalén o Judea no estaba dentro de este tipo. ¿Por qué? Porque aún en los evangelios se nos relata cuando vienen los herodianos, a los seguidores de César, y le dicen a Yeshua para probarlo: ¿es lícito dar tributo al César? Así es que Judea pagaba tributo. Con ese pequeño detalle ya vamos entendiendo entonces qué tipo de ciudad o qué tipo de conexión tenía Judea con Roma. ¿Por qué? Porque pagaba impuestos. Vemos a Mateo, que era un recolector de impuestos. Así es que no entraba dentro de esta ciudad federada. Ciudades libres o inmunes. Su libertad de autonomía no estaba regulada por ningún tratado, sino por la mera irrevocable concesión unilateral de Roma. También estaba exonerada de pago de tributo y la jurisdicción del gobernador provincial, pero dependía de las disposiciones del Senado. Tampoco esta entra en lo que era el Judea. Ciudades estipendiarias. La mayor parte de las ciudades firmaba un tratado desigual, Foedos Inicum, que reglamentaba el pago de un tributo anual y otras cargas fiscales, además de la asignación de tropas auxiliares al ejército romano. Roma no solía intervenir en asuntos internos. Estaba lo que se conocía como ciudades dediticias, las ciudades que oponían resistencia a la dominación romana, pero que finalmente se rendían sin condiciones, suponían casi un tercio. Su régimen jurídico quedaba en manos de Roma, que podía aniquilarlas, esclavizar a sus habitantes o respetarlos. Dependía de Roma. Ciudades con organización política y administrativa romana. Sus ciudadanos no gozaban de todos los derechos que ofrecía la ciudadanía romana, aunque sus magistrados sí. Si una vez retirados de la política, se distinguen tres clases de ciudades: municipios, colonias y prefecturas. Las pocas diferencias estaban en la condición jurídica de sus habitantes: latinos, romanos, peregrinos y extranjeros. Está lo que se conoce como colonia. Esta es importante porque esta colonia, vamos a ver que muchas de las ciudades que fue a visitar a Pablo estaban dentro de lo que es esta colonia. Ciudad fundada por Roma, regulada por una carta legislativa y por las instituciones del pueblo. Tiene un carácter más dependiente de Roma que el municipium. Sin embargo, gozaba de una categoría política más favorable a Roma y de mayor prestigio, puesto que se consideraba parte integrante de la ciudad de Roma. La fundación de una colonia se llevó a cabo mediante la transposición de población foránea, colonias de una nueva fundación o asentamientos indígenas.
En una primera época tuvieron fines militares como defensa del territorio romano o para alojar a ciudadanos romanos, sobre todo los legionarios que habían cumplido el servicio militar. Posteriormente perdieron su carácter militar y se convirtieron en el medio para conceder tierras a las clases desfavorecidas del pueblo romano, que mediante estos asentamientos elevaban su estatus social y económico al convertirse en propietarios agrarios. Todos los colonos eran habitantes del pleno derecho. La fundación de una colonia de nueva planta la realizaba una comisión que visitaba el lugar elegido y trazaba dos líneas perpendiculares, una de norte a sur y la otra de este a oeste, y en su intersección se situaba el fórum. Entonces el gobernador promulgaba una ley que regía el estatuto municipal. Esta es importante porque mire, no sé si lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí. Esto es tarea de Rico Cortés. No le ponga atención ahí. Si yo voy aquí. Si yo hago este pequeño ejercicio aquí. Y yo busco colonia romana. Dentro de lo que es el Logos. Ok, colonia romana. Vamos a ver aquí dice. De Troas a Filipos. Hechos 16 del 11 a 12. Desde ahí fuimos a Filipos, ciudad del primer distrito de Macedonia, colonia romana. El viento era favorable para el viaje a través del norte de Egeo y lo hicieron. Ok, Hechos 16.1 nos está diciendo que Filipos era... Filipos era una ciudad del distrito de Macedonia que era una colonia romana. Después a Aelia Capitolina, que esto es Jerusalén, en el año 132. Capitolina, ciudad elegida por Adriano, que posteriormente fue ocupada por una colonia romana, tuvo un papel importante en la rebelión de Bar Kokhba. Esta Aelia Capitolina fue a la que se le llamó después Palestina. ¿Ok? En el año 132 por Adriano. Colonia romana, Hechos 16:12. De Iconio, también Iconio. Vamos a ver aquí. Iconio. Luego de un viaje de 2 o 3 días desde Antioquía por la vía Sebaste, Iconio era un oasis de la entrada en una enorme llanura, después de cruzar un paso de montaña en la ruta comercial que llevaba al oeste, a Éfeso y Roma. Se convirtió en una colonia romana bajo el reinado de Adriano. Listra. Derbe. Ya no me dio más por aquí. Bueno, aquí está otra. Antioquía de Pisidia. Antioquía no era parte de Pisidia, llegó a ser parte de la provincia romana de Galacia en el año 25 antes de la era común y por lo tanto podría llamarse con justicia Antioquía de Galacia, que era una colonia romana fortificada y capital de Galacia del sur. Controlaba las tribus bárbaras de toda la región. ¿Ve? Aquí nos está dando este recurso, nos está dando este mapa que está hablando de Antioquía, Iconio, Listra, Debre. Vamos a ver si por aquí hay algo más de colonia. No. Voy a regresar a... ¿Dónde estaba? Aquí, buscando aquí. Aquí está Antioquía de Pisidia. Ya se lo leí. Listra. Su existencia se sabe poco de ella. En el año 6, antes de la era común, César Augusto la convirtió en una colonia romana y la rebautizó Julia Félix Gemina, Lustra. ¿Okay? Esto es importante porque Listra aparece dentro de los viajes de Pablo y era una colonia romana. Clemente era un nombre latino común. Oiga bien, latino. Pues ya sabemos que era una colonia latina, pero era romana. Apropiado para su presencia de la floreciente colonia romana de Filipos. Listra, Filipo, la ciudad de Corinto. Económica y militar, fue construida en el año 46 al 48 antes de la era común por Julio César. Se convirtió en una colonia romana donde vivían los soldados romanos retirados, lo que le acabo de leer. ¿Okay? Que podemos seguir por aquí. Logos es un mundo. Capítulo 18 del libro de los Hechos. Nos está hablando Julio César de Corinto, una próspera ciudad. La hizo colonia romana. Ok, ya me entendió el punto, ¿va?
Aquí está nuevamente Colonia Romana, la ciudad de Corinto. Ok, vamos a regresar aquí. ¿Ve por qué es importante todo esto? Tal vez usted diga, ¿y qué tiene que ver, pastor? ¿Qué tiene que ver colonia? ¿Qué provincia? ¿Qué tiene que ver ciudad? A mí no me interesa eso. Yo quiero un mensaje espiritual. Bueno, para entender dónde estaba Pablo y por qué habló lo que habló, especialmente hoy estaba yo estaba estudiando con el More Rico, como siempre, estábamos estudiando hace rato, y nosotros vimos algo sumamente interesante, que quizás se lo va a enseñar mañana, así es que no se lo voy a decir hoy. Estábamos viendo algo sumamente interesante de la ciudad de Roma, y pudimos entender por qué el libro de Hebreos, que fue escrito a los romanos, que era para la audiencia de Roma, a los romanos, por qué el libro de los romanos presenta de una manera tan específica a Yeshua como el príncipe, como el sumo sacerdote, como el hijo de Dios, y le da todos los atributos que le da. Estábamos leyendo un documento que de repente me dijo, espérame, ¿captaste eso? Y yo le dije, sí. Dice, ¿ahora entiendes el libro de Romanos? Y le dije, sí. Ahora estoy viendo el contraste del escritor de los Romanos que está hablándole a una gente que entendía. Por eso es importante presentar a Yeshua como el sumo sacerdote, como el hijo de Dios y todas las características, porque eso era con lo que estaban lidiando y eso era lo que conocían del emperador. Entonces ahora el mensaje tiene sentido porque es para los romanos y porque es más bien para los judíos que vivían en Roma, que la carta viene de Roma. Se sabe que el escritor la escribió de Roma. ¿Quién la escribió? No se sabe. Pero el escritor entendía todo este vocabulario. Entonces ahora, ¿qué haríamos nosotros? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué haríamos nosotros si no existiera el libro de Hebreos? ¿Cómo defendemos a Yeshua? ¿Cómo defendemos el pacto? Porque el libro de Hebreos existe, y yo lo dije en una ocasión en una clase con Rico, y va a ser algo que voy a seguir repitiendo. El libro de Hebreos existe en nuestra Biblia porque se iba a destruir el templo. Si el templo estuviera de pie y no se hubiera destruido el templo, no hubiera un libro de Hebreos. Porque el primer siglo entendía quién era Yeshua, entendía la obra de Yeshua. Pablo hablaba de la muerte de Yeshua como la obra que nos expiaba del castigo de la muerte. La gente del primer siglo no tenía necesidad de que se le hiciera ese contraste. Pero como se iba a destruir el templo y ellos entendían el templo como el único lugar para acercarse y conectarse con Dios, el escritor que está en Roma, que entiende mucho de este lenguaje, ahora está diciendo, no se preocupen porque aunque ya no va a estar este templo, está el tabernáculo celestial en donde el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, está ministrando en el bien de ustedes. Y ahora ustedes están pidiéndole al Padre en el nombre de Yeshua. Todo eso es interesante porque ahora tiene un sentido. Pero si el templo estuviera de pie y tuviéramos templo hoy en día, no hubiera un libro de Hebreos. Y muchos se van a enojar por esto, pero no hubiera libro de Hebreos. Lo voy a volver a repetir. El libro de Hebreos aparece porque hay una necesidad. Y la necesidad es consolar al pueblo que va a perder el templo, darle esperanza y decirle, no se preocupen, tenemos un intercesor que es mejor que los hijos de Aarón. Pero eso no quiere decir que lo reemplaza, sino simplemente es mejor porque él está en el tabernáculo celestial. Pero cuando haya el tabernáculo de piedra, como algunos le llaman, los hijos de Aarón tendrán que estar ahí. Porque nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, solamente puede oficiar en el tabernáculo celestial donde está ministrando por nosotros y donde alcanzó la perfecta redención para toda la humanidad. Ya le dejé con una bomba ahí, ya me voy. Es que, ¿dónde me quedé? Colonia, ya le leí todo esto, ¿verdad? Dice que era para carácter militar. Ok, Colonia Latinae, Colonia Latina. Colonias de derecho latino en Italia. Se establecieron primero en zonas del interior de Italia con una población equilibrada de romanos e indígenas o soci. La palabra soci la leímos por aquí arriba. ¿Dónde está? Ups. Soci, asociados o federados. A los colonos se les daban derechos civiles y la posibilidad de domiciliarse en Roma. Si eran itálicos, también se les concedía la ciudadanía romana. Los aliados debían ayudar militarmente, contribuyendo con levas,
pero también con un ejército propio al servicio de Roma. También debían contribuir con los impuestos exigidos a los ciudadanos romanos. Coloniae civium Romanorum, colonias de derecho romano, habitualmente en la costa, colonia marítima. Aquí sí encontramos una. ¿Cómo se llamaba el puerto marítimo donde había una cárcel y donde Pablo estuvo encarcelado? Cesarea Marítima. Era una colonia marítima. Por eso se llamaba, en lugar de poder llamarse Colonia Marítima, se llamaba Cesarea Marítima. Porque ahí estaba el puerto que servía para los romanos que trajeran y llevaran su ejército y sus provisiones. Pero siempre eran en lugares estratégicos. Además de Italia, también se fundan en las provincias para controlar el Mediterráneo. Los colonos conformaban una comunidad homógena de ciudadanos. Colonias en Hispania. Córdoba, colonia patricia. Colonia Julia versus Triunfalis Tarraconensis. Colonias Urbs Julia Nova Cartago. Colonia Julia Romula Hispalis. Colonia Julia Augusta Emerita. Colonia César Augusta. Y esa se llamaba Cesarea, en honor al César. Colonia Augusta Firma Astigui. Colonia Julia Ilisi Augusta. Colonia Augusta Tusitana. Tusi. Colonia Julia Gemela Asi. Colonia Clunia Sulpicia. Colonia Aelia Augusta Itálica. Interesante. Porque si nosotros... Déjenme ver si le llevo aquí marítima. Voy a poner una notita aquí. Para que usted vea. El mapa. Este mapa. ¿Cómo está aquí un Cesarea Filipa Cesarea? Esto era lo que ellos trataban de proteger. El mar Mediterráneo. ¿Ok? Esto era la península de Fenicia. La Decápolis. Esta también es Decapolis. Son 10. Deca viene de 10 y polis es como de ciudades. Había una Decápolis, las 10 ciudades. El municipium. Algunos piensan que el nombre deriva del verbo munire, amurallar, de donde aparece que designarían a la ciudad amurallada frente a otras localidades menores. Es más probable que la palabra municipium nombrara el contrato establecido entre los municipios o ciudadanos de la ciudad, por el que se establecían determinados deberes. Munera a cambio de los privilegios y protecciones de la ciudadanía. Todo ciudadano era un municeps y conservaba sus derechos, aunque residiera fuera de la localidad. Las ciudades más cercanas a Roma fueron integradas en la estructura urbana de la ciudad y sus ciudadanos pasaron a ser considerados romanos. Las demás ciudades de Italia fueron invitadas, en ocasiones obligadas, a integrarse a la estructura de la ciudad-estado de Roma, pero no se incorporaron a la ciudad. Para estas ciudades se creó el término municipium. Más adelante sirvió también para designar a las ciudades del resto del Mediterráneo y Europa, que se incorporaban a la jurisdicción de Roma, aunque siempre mantuvieron algunos de sus derechos indígenas. Los ciudadanos no gozaban de todos los derechos de la ciudadanía romana, aún así tenían derecho a voto, pero sí tenían los deberes de los impuestos y del servicio militar. Otros poderes consultivos eran los decuriones, miembros del Senado local. Finalmente, el término municipium designa solo el nivel más bajo del gobierno local. Otros términos vinculados con las localidades. Urbs, reservado a Roma, de donde vienen los campos urbanos, los suburbios. Villa,
hacienda rural que formaba una propiedad agrícola, o también los palacios construidos en las ciudades, villas suburbanas o urbanas, Villa de los Misterios en Pompeya, Villa de los Papiros en Herculano, y las villas imperiales, Villa de Tiberio en Capri, la de Adriano en Tivoli. Fundos eran asentamientos en torno a una villa artística, rústica. Ager, asentamiento rural reducido, Cortijada. Pagus, distrito delimitado. Y Vicus, barrio de localidad pequeña. Provincias y ciudades en el Imperio Romano. Los romanos dividieron su inmenso territorio en provincias. Esta palabra formada a partir de pro, que es por, y vincia, victoria, por victoria. Eso era lo que era una provincia. Era lo que había conquistado Roma y ahora se llamaba por victoria un territorio romano. Eso era lo que era provincia. Así que cuando decimos Judea era una provincia romana porque en algún momento Pompeyo entró, la conquistó y ahora era una por victoria de Roma una provincia. Leemos en los evangelios la provincia de Roma. Mira, era una provincia. Esa palabrita te está diciendo que en ese determinado momento había sido por la victoria de Roma un territorio romano. ¿Okay? En un principio, los territorios conquistados fuera de la península itálica, la administración provincial surgió con la expansión del territorio de Roma, primero a las islas y después a toda la cuenca mediterránea. Los dos cónsules, el cónsul ostentaba de la magistratura suprema, suspendida solo por el nombramiento de un dictador temporal. Tenían la responsabilidad de la administración de todo el territorio con la ayuda de los cuastores, administradores económicos. Pero el sistema no funcionó y se creó una nueva figura jurídica, el procónsul. Esto lo leemos en la Biblia, procónsul. Con un alto rango dentro de la magistraturas, equivalentes del pretor, que presidía los tribunales que afectaban a todo el territorio. Mire, fíjese, ahora que vemos esto, voy a ponerle aquí, procónsul. Y vamos a ver qué nos arroja aquí. Procónsul en la Biblia. No me lo dio ni una vez. ¿Cuál era la otra palabra? Pretor, ¿verdad? Pretor. Poco me lo dio. Ok, vamos a ver aquí. Pretor. Moneda macedónica del delegado romano. Pretor romano. ¿Ve? No está dentro de la Biblia, pero está dentro del contexto. Procónsul, posición política, el gobernador de una provincia romana que no requería un ejército de su disposición. Cada vez que leemos gobernador, como Herodes, que era gobernador de la provincia romana, era un procónsul. Pretorio, pretor. Lingüístico latino al griego, al pretorio. Lingüístico latino transcrito al griego como praetorion. Se deriva de la palabra pretor, que significa magistrado comandante. Aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí sí me dio pretorio. No, pero dame esa información. Aquí, pretorio. Bueno. Ok, ya sé lo que está pasando. Estaba buscando Zeus ahí en ese comentario. Estamos en vivo, así es que. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este. Pretorio. Residencia oficial del gobernador romano. Se refería al edificio, a la tienda. Aquí está lo que leímos. La palabra pretorio es un préstamo lingüístico latino transcrito al griego como praetorium. Se deriva
de la palabra pretor, que significa magistrado o comandante. Aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Ahora usted, espero que usted ya esté entendiendo por qué es importante estas cosas tan aburridas que a mí se me ocurre enseñarle muchas veces. Marcos 15:16. No. Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Juan 18:28. Entonces llevaron a Yeshua a casa de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. ¿Quién era Pilato? Era el pretor, era el gobernador, era el magistrado que estaba en el pretorio, el edificio, porque él era el pretor. Y llamó a Yeshua diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 19:9. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le respondió. Hechos 23:35. Te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Que está hablando que Herodes era el gobernador. Herodes Agripa. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones por la causa del Mesías se han hecho notorias, y en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo estaba dentro de no una cárcel cualquiera, sino estaba dentro de el lugar donde residía uno de los gobernadores. En cada uno de estos sucesos, el contexto sugiere que el pretorio sirvió como residencia de los funcionarios romanos. Ahí lo tiene. El contexto, que era la residencia de los funcionarios romanos. El pretorio en el juicio de Yeshua. Poncio Pilatos era un pretor. ¿Ve que no estoy tan loco? El procónsul era pretor, con un alto rango dentro de las magistraturas equivalentes al del pretor, que presidía los tribunales que afectaban a todo el territorio. El procónsul era jefe militar, administrador y juez supremo en su provincia. Reunió las funciones que en Roma estaban repartidas entre varios magistrados: cónsul, pretor, censor, que era el censo y obras públicas, aidiles, curules, orden público, juegos y mercadeo. O sea, él se encargaba de todo. Tresvini nocturni, que era la policía, tribuni plebis, representante de la plebe ante los cónsules y el senado, y magister equitum, jefe de la caballería. Solo las cuestiones financieras de la provincia escapaban a su poder y quedaban en manos del cuestor provincial o procuestor. Una curiosidad: Hispania nunca fue provincia romana. Era un nombre que designaba un espacio geográfico, la península ibérica, donde viene España. Por eso a nosotros, a todos los que hablamos español, muchas veces nos dicen hispanos, porque piensa la gente que venimos de Hispania. Pero nosotros somos latinos. Este territorio estuvo dividido en varias provincias según la época: Citerior y Ulterior, Baetica, Tarraconensis, Lusitania. Tardíamente se añadieron Cartaginesis, Gallaesis e incluso Balearica. También la Mauritania Tingitana se consideró provincia vinculada con las anteriores. Y eso es un poquito del contexto de por qué es importante entender lo que eran las ciudades, el tipo de ciudades, cuáles eran los privilegios, cuáles eran las responsabilidades. Ya nos dimos cuenta que dentro de las provincias tenían que pagar impuestos. Por eso ahora, cuando llegan y dicen: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Yeshua responde magistralmente, porque era para probarle. Si Yeshua decía: no tienen que darle tributo al César, eso se consideraba una afrenta al César y podían crucificarle antes de tiempo, porque él estaba yendo en contra de lo que era la responsabilidad de la provincia romana, que era dar impuestos.
Denme una moneda. ¿De quién es la insignia? Del César. Bueno, pues denle al César lo que es de César, paguen sus impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos y no se olviden de Dios. Y con eso Yeshua cierra un tema que dice, ok, si esto es político, se los contesto de manera política, pero también les aviento una cuestión espiritual. Denle a César, paguen sus impuestos, porque es nuestro deber. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Vamos a leer esta parte. Vamos a entrar un poquito. El judaísmo en tiempos del Nuevo Testamento. Mucha gente, no, Yeshua vino a liberarnos de la religión. Yeshua era como un revolucionario. Le iban a decir, basta del judaísmo. Ya no, él vino a hacernos libres. Vamos a leer. Ningún estudio de los evangelios y del Nuevo Testamento puede tomar a la ligera el hecho de que Yeshua era judío y que el cristianismo surgió del judaísmo. Ah, mamá, eso no le va a gustar a muchos. El cristianismo surgió del judaísmo. Como tal, mi gente, me voy a atrever a decir algo que ya me ha escuchado muchas veces. Es incorrecto, oiga bien, es incorrecto decir vamos a estudiar las raíces hebreas del cristianismo, porque no las hay. Si usted pretende que para que la gente, oh wow, vamos a estudiar las raíces hebreas del cristianismo, usted no quiere dejar de ser cristiano. Porque lo correcto es decir, vamos a estudiar las raíces judías del cristianismo, ahí sí se la creo. Pero las raíces hebreas del cristianismo, donde el cristianismo salió del judaísmo y la raíz es el judaísmo, no puede, si usted quiere escarbar las raíces hebreas del cristianismo, se va a quedar siendo cristiano, como mucha gente que yo conozco que dijo vamos a estudiar las raíces hebreas del cristianismo y fue hace 5 o 6 años y al día de hoy siguen siendo cristianos porque la raíz la llevó a donde es, al cristianismo, no hay más. Pero cuando tú eres fiel con la verdad, te vas a dar cuenta de que no hay tal cosa como las raíces hebreas del cristianismo. Si usted escucha a alguien decir eso, usted sabe que tiene la intención de no dejar de ser cristiano. Con eso se lo dijo todo. Si usted escucha a algún maestro que diga, vamos a estudiar las raíces hebreas del cristianismo, esa persona quiere información para seguir siendo cristiano. No quiere cambiar. Porque el cristianismo surgió es más, aquí para que usted lo vea más, mire, se lo voy a poner rojo, bien rojote ahí. El cristianismo surgió del judaísmo. Además, el primer periodo de la iglesia fue profundamente judío, Hechos del 1 al 8. ¿Qué hacemos con el mensaje hoy? No, tenemos que ser como la iglesia primitiva, volver a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era judía, entonces me está diciendo que cuando pastores cristianos están hablando de su púlpito, tenemos que ser la iglesia primitiva. Le está diciendo a tu audiencia, ¿tienes que ser una iglesia judía? ¿O que observe judaísmo? Es exactamente lo que quieres decir. Porque de Hechos 1 a Hechos 8, va más allá, a Hechos 10. Y ni en Hechos 10, porque Hechos 10, aunque encontramos a un gentil, Cornelio, nos vamos a encontrar un hombre que estaba camino a la conversión. Era un hombre temeroso de Dios. Quiere decir que era aquel que había aceptado al Dios de Israel, seguía los mandamientos, pero no tenía circuncisión. Que era el temeroso de Dios. Los que se paraban a la puerta. Después venía el paso de la conversión y se les llamaba prosélitos, que eran los que habían hecho conversión ya. Y luego estaban los judíos. Era la gente del primer siglo. Es que, familia, Hechos del 1 al 10. Pero aquí el documento dice de Hechos del 1 al 8. La iglesia tenía un periodo profundamente judío. Es que la próxima vez que yo escuche a alguien decir, no, es que tenemos que ser como la iglesia primitiva de Hechos, y la iglesia primitiva de Hechos, yo no voy a decir nada, pero me voy a reír por dentro, porque sé que esa persona le está diciendo a su audiencia, tiene que observar Torah y tiene que seguir
las instrucciones de Dios. Usted tampoco diga nada, ¿eh? Al rato no vaya a decir por allá, no, el pastor me dijo que yo, no. Solamente les estoy enseñando lo que significa. Primer periodo de la iglesia fue profundamente judío, Hechos del 1 al 8, al igual que los primeros misioneros o los primeros evangelistas. Por lo tanto, para entender el Nuevo Testamento, es esencial comprender el judaísmo de la época del Mesías de la manera más completa posible. Ahí lo tiene. No podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el judaísmo de la época del Mesías. ¿Y cuál es ese judaísmo, pastor? Es el judaísmo que fue declarado, porque no es que fue establecido, fue declarado por Esdras y la gran asamblea de los 120 hombres que regresaron del exilio, y empiezan ellos a declarar lo que ya ellos vivían, pero de alguna manera oficial. Ahora fue oficial por cuestiones de la diáspora, porque ahora se dan cuenta de que aunque ellos regresaron, se quedó una comunidad grande en Persia, había comunidades en Babilonia, se quedó una comunidad grande en Babilonia, pero también había en Persia, había en Asiria, y se empezaron a dar cuenta de que había gente en la diáspora. Entonces ahora empiezan a establecer oficialmente lo que es el judaísmo, ya como una religión, como un estilo de vida, que era lo que ellos tenían. Y los académicos y los educadores hoy en día lo han catalogado como el judaísmo del segundo templo. Cada que usted escuche la palabra judaísmo del segundo templo, es ese judaísmo primitivo que Yeshua observó, que Pablo observó, que Pedro observó, que Juan observó, que es ese judaísmo del segundo templo. Muchas de las enseñanzas que nosotros damos o hacemos, siempre tratamos de enraizarlas a la base que es ese judaísmo del segundo templo. Porque es el que vivió Yeshua. Y Yeshua dijo, imítame, sé imitador. Pablo dijo, imítame a mí como yo imito al Mesías. Sigue mis pasos. Entonces, eso es lo que se conoce como el judaísmo en la época del Mesías o el judaísmo del segundo templo. ¿Cuáles eran las características más importantes de este judaísmo? Con esto que le voy a leer, se acaba el 99.9% de los debates que hay en las redes sociales hoy en Raíces Hebreas. ¿Cuál eran las características? Era un yavismo monoteísta, creían en un solo Dios. A diferencia de la mayoría de las naciones politeístas de su entorno, los judíos de la época del Mesías creían apasionadamente en el único Dios trascendente. Esta creencia en Adonai y en su santidad absoluta era el núcleo del sistema del culto judío y se evidencia en la declaración fundacional del credo, el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Deuteronomio 6 del 4 al 6. Esto se recitaba diariamente en el culto judío. La unicidad esencial de Dios se confirma en las enseñanzas de Yeshua. Marcos 12, 29 al 30. Yeshua respondió, el más importante de los mandamientos es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué Yeshua tuvo la necesidad de decir al Señor nuestro Dios? En otras partes dice, Dios mío, porque lo consideraba como su Dios, su Padre, su Señor. Ok, Marcos ya lo leímos. En los escritos de Pablo, por ejemplo, Romanos 3:30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Pero dice Dios es uno. 1 Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto al comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino solo un solo Dios. Gálatas 3:20 o Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Oiga bien, ponga atención, lo voy a abrir grande Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre,
de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, un Curios, Yeshua el Mesías, por quien son todas las cosas y por medio de la cual existimos nosotros. Pero Pablo es bien claro diciendo aquí, hay un solo Dios, el Padre. Eso es lo que creían en el primer siglo. Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Por eso Él nos redimió a través de Yeshua el Mesías. Gálatas 3:20. También lo voy a abrir en grande. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador, lo cual es el Mesías después, un mediador entre Dios y los hombres, no es de uno, no es de uno solo. Hay más de un mediador, o hubo más de un mediador, pero Dios es uno. ¿Ok? Efesios 4:6. Bien claro también. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sabes lo que creían? Por eso le digo que el 99.9% de todos los debates acaban con esto. Y en otras partes del Nuevo Testamento, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Yeshua y su intromisión en aspectos asociados con lo divino, como el Shabbat y el perdón, chocan con comprensión principalmente numérica de la unicidad. Las interpretaciones que tienen de Yeshua como un ser divino, como Dios, y que Él es el Señor del sábado y está sobre el sábado, sin entenderlo, y cómo Él ofrecía perdón, sin entender que Dios le dio la oportunidad de ofrecer perdón, chocan con su comprensión principal numérica de la unicidad, que no es Yeshua, sino es la autoridad que que el Padre le dio para que Él pudiera ser el Señor del Shabbat, y para que Él pudiera perdonar pecados, porque Dios le dio la autoridad. No es que Él es Dios porque perdona pecados, y no es que Él es Dios porque está sobre el Shabbat y sobre el templo. Eso es que no estamos entendiendo lo que nos están explicando. 2. Nacionalismo o elección. Debido a su asombrosa herencia en el acontecimiento del Éxodo en el Sinaí, de Éxodo 19 del 5 al 6, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mis pactos, seréis mi especial tesoro de entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 22. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y a la entrega de la Torá y la promesa de la tierra, Israel creía que era la raza elegida y nunca perdió este sentido de ser los hijos y el pueblo de Dios. Sin embargo, saberse elegidos por Dios tendía a fomentar un sentimiento de superioridad racial, lo que provocó la reprimenda profética. A Israel se le subieron los humos porque ellos se creían que eran los únicos y no transmitieron el mensaje de la Torá a los demás. Nomismo. El nomismo es la centralidad de la ley. Este fue el rasgo distintivo del judaísmo, especialmente después del exilio. La ley incluía la Torá, especialmente el decálogo, las 10 palabras o 10 mandamientos, junto con la ley oral, la halajá. Todo esto era lo que incluía. ¿Okay? Era lo que creían en el primer siglo. Yeshua creía en la ley oral. Yeshua apoyaba la halajá. Pero hoy en día nosotros no. ¿Por qué? Porque no la entendemos, porque no la comprendemos, porque no sabemos cómo trabaja, porque no nos damos el tiempo, porque nos da flojera leer la Mishnah, porque lo creemos todo rabínico, porque lo creemos todo manipulado por el hombre, porque no entendemos la legalidad, la jurisprudencia de lo que llevaba el Sanedrín dentro de los asuntos legales, religiosos, jurídicos del pueblo. Ellos tenían la autoridad que había sido dada y delegada a través de Moisés al pueblo. La ley oral, creada por los fariseos y rechazada por los saduceos, era un conjunto de leyes que ayudaban a explicar las leyes de la Torá, que viene de Génesis a Deuteronomio.
Pacto. El concepto de elección y no mismo se centraba en el pacto, en el que Dios había llamado a Israel a ser pueblo. Y este debía responder viviendo según la ley del pacto. Los pactos claves eran el pacto abrámico, que era la elección, Génesis 15 y 17, que se encuentra en Génesis 15 y 17. El pacto mosaico o el pacto de la ley, que se encuentra en Éxodo 20. El pacto davídico, la esperanza mesiánica, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Los pactos están vinculados entre sí, cada una de las cuales sigue vigente y se basa en el anterior. Muchos judíos esperaban un nuevo pacto que restaurara a Israel. Pero Israel no solamente a las tribus del norte, sino a toda la nación de Israel. Jeremías 31:31. Aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, después de haberle leído esto, bueno, déjeme le leo el 5 y le voy a mostrar algo. Escatología, la esperanza futura. Israel tenía un intenso sentido de la escatología corporativa e individual. Corporativamente, los judíos se veían a sí mismos como el pueblo elegido de Dios que esperaba la redención en el día del Señor. Por eso encontramos muchas veces esta expresión, el día del Señor, porque el día del Señor viene, Tesalonicenses, y vendrá que en el día del Señor, cuando Dios restauraría la nación, resucitaría a los muertos, juzgaría a las naciones y triunfaría sobre el mal. Esto sucedería al final de los tiempos, en marcado contraste con la primera venida de Yeshua en la mitad de los tiempos. Aunque hay indicios de resurrección en épocas anteriores del Tanakh, Antiguo Testamento, durante el periodo intertestamentario se desarrolló una mayor expectativa de resurrección individual. Aunque los saduceos la negaban, Mateo 22:23 nos dice, en ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Esta esperanza escatológica se trasladó cada vez más al futuro después del exilio. Existía una fuerte anticipación de un Mesías o un alternativamente llamado libertador, un hombre de gran poder cuya venida era inminente. Se creía que Dios intervendría y expulsaría al imperio romano de Israel y se establecería su reino en la tierra. Le voy a leer la Biblia. Ahora usted va a entender. Primero vamos a Hechos. Capítulo 1. La ascensión antes de que Yeshua subiera al cielo. Dice capítulo 1 versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, son los discípulos, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Porque esa era la promesa mesiánica, esa era la esperanza. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Quiere decir, derrotarás a Roma, establecerás tu reino, las tribus regresarán, harás todo lo que nosotros estamos esperando, lo harás, porque ahora sabemos que eres el Mesías. Moriste, el Padre te resucitó, eres el Mesías, creemos en ti como el Mesías. Ahora, ¿harás todo lo que esperamos que hagas? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces él no era el Padre porque él dice, solamente el Padre sabe. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok. Romanos, capítulo 9. Digo la verdad en el Mesías, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen, oiga bien, a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. El Mesías no le pertenece a la iglesia. El Mesías es de los judíos. No le podemos dar a alguien que ya lo tiene. ¿Por qué nosotros queremos convertir al judío
si de ellos es el Mesías. Si nosotros quitamos al judío del medio, le estamos robando algo y nos estamos apropiando de algo que no es. La iglesia cristiana durante mucho tiempo se ha estado apropiando de algo que no era de ellos. Dice, de ellos vienen los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. De ellos son los pactos, la gloria, la adopción como hijos, la promulgación de la Torá, el culto, las promesas y el Mesías. Quítale el Mesías al judío y estás cometiendo usurpación de algo que no es tuyo. No, es que ahora Cristo es nuestro. No, el Mesías es del judío. Los pactos son del judío. Las promesas son del judío. La Torá es del judío. Eso quiere decir que nosotros en un lenguaje coloquial muy mexicano es nosotros somos los arrimados. Llegamos de arrimados a un lugar que no nos pertenece, que no era nuestro, y tenemos que comportarnos como una persona a la cual no le pertenecía nada, pero nos está dando gracia, nos está dando el favor. Efesios dice que levantó la pared de separación, nos hizo hijos, nos hizo coherederos con los santos, nos dio el privilegio de decir, no tenías pacto, no tenías promesas, no tenías esperanza, pero ahora a través del Mesías, tú formas parte de ese pacto, de la promesa, tú formas parte del Mesías. Ahora te lo compartimos. Todo esto creían en el primer siglo. Y ya lo vimos con los discípulos que dicen restaurarás. 6. Angeología y demonología. En la literatura judía del periodo intertestamentario, cuando digo periodo intertestamentario, para los que no sepan o no se acuerden, es el periodo mal nombrado como los 400 años de silencio. Es ese periodo que se le llama de Malaquías a Mateo, que no había profecía, Dios no habló, no se dijo nada. Es ese periodo intertestamentario en el que se está desarrollando todo esto. Se está desarrollando el concepto del Mesías, se está desarrollando toda esta literatura. Es el periodo intertestamentario, ¿okay? Entre los dos testamentos, intertestamentario. Fue mentira que no había silencio. Fue cuando más literatura se desarrolló. Fue cuando más libros se escribieron. Fue cuando más se habló. Fue cuando más promesas se creyeron. Así que ese cuento de que los 400 años de silencio donde no hubo nada, no era así. Lamentablemente yo lo enseñé así. Así es que otra cosa que tengo que arrepentirme. Se desarrolló un considerable interés por la angelología y demonología en comparación con el Antiguo Testamento, donde aunque Satanás y los espíritus malignos no están ausentes, por ejemplo, 1 Samuel 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Pero fíjese que el espíritu malo, dice, venía de parte del Señor. O sea, Dios mandaba un espíritu malo. Job 1:6. Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satán vino entre ellos. Ahí ya esa historia la conocemos. 2, del 1 al 7. También Satán ante el Señor y Dios le da autoridad para que vaya y toque a Job. Primera de Crónicas 21:1. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Zacarías 3, del 1 al 2. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Aunque estaban ahí, no ocupaban un lugar destacado. Satanás y los demonios aparecen en el Nuevo Testamento, aunque no con tanto detalle como la literatura apocalíptica judía. Para los escritores del Nuevo Testamento, el verdadero problema del mundo no son simplemente los demonios, sino el pecado humano. Aquí lo tiene. Para los escritores del Nuevo Testamento, tengo una pregunta. Si estamos viendo aquí que para los escritores del Nuevo Testamento, el verdadero problema del mundo no son simplemente los demonios, sino el pecado humano, ¿por qué usamos el Nuevo Testamento la gran mayoría del parte del tiempo para predicar del diablo y los demonios como algo importante? Cuando en realidad eran los pecados humanos.
Eso quiere decir que en lugar de predicar de Satanás y los de los demonios, tenemos que exhortar y predicar en contra del pecado humano. Dejar de echarle la culpa al diablo, dejar de echarle la culpa a los demonios y mejor reprender a aquel que está en lascivia, aquel que está en adulterio, aquel que roba, aquel que está en chisme. En lugar de decir, no, es que el diablo te hace. Porque para los escritores del primer siglo está ahí, pero el interés, el foco principal es el pecado humano, no el demonio. Vaya a una iglesia, hoy se predica más del diablo muchas veces que de Dios. Se predica más de los demonios que de Dios. Es que el diablo me trae. ¿Cómo está, hermano? Más o menos, es que el diablo me anda porreando, el diablo me trae colgando. Hermano, es que he tenido una lucha, es que los demonios, es que no sabe, es que se me ponchó el diablo me ponchó la llanta, el diablo. ¿Acaso no dice el Salmo 91 que el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los defenderá? Si yo temo a Dios, si yo hago lo correcto, si yo me esfuerzo, no tengo por qué preocuparme por el diablo. Que yo sé que existe, claro. Que yo sé que existen los demonios, claro. Pero yo no vivo pensando que el diablo aquí, el demonio aquí. Yo trato de esforzarme por vivir de manera correcta. 1 hora y 10. Vamos a dejarla ahí. Falta temas y literatura apocalípticos, intereses misionológicos. Es más, déjame terminar esa parte ya para la próxima semana ya no regresar a esta partecita. Temas y literatura apocalípticos. En el periodo intertestamentario aumentó considerablemente el interés por la llegada del reino, el Mesías y el separatismo y el juicio. Por eso se desarrolló el libro de Enoch, por eso se desarrolló el libro de los jubileos, por eso se desarrolló mucha literatura apócrifa que no está dentro de la escritura, pero usted la encuentra por ahí, como Esdras y como otros libros, como el Testamento de los 12 patriarcas, mucha literatura que está ahí, que tiene interés apocalíptico. Está el Apocalipsis de Moisés, está el Apocalipsis de Elías, está el Apocalipsis de... ¿Usted cree que el Apocalipsis de Juan es el único que existe? El Apocalipsis de Juan que tenemos en la Biblia es uno de muchos apocalipsis que había. Muchos rollos o muchos libros apocalípticos que se escribieron, pero solo uno llegó a la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Pero hay muchos. Póngale ahí. Busca ahí en Google. Libros apocalípticos del periodo intertestamentario. Y va a ver que le va a salir. Va a ver que yo no miento. Verifíquelo. Valídelo. 8. Intereses misionológico. Aunque se discute si el judaísmo tenía un enfoque proselitista activo, ya que la mayoría lo consideraba poco común. Así que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que de vosotros. El judaísmo se consideraba cada vez más como una opción religiosa para los gentiles debido a su monoteísmo y moralidad. Algunos gentiles temerosos de Dios, como por ejemplo Cornelio, se convirtieron, se circuncidaron y se convirtieron en prosélitos de pleno derecho. La visión judía no era la evangelización proactiva de los gentiles, sino la intervención de Dios y que las naciones vinieran a él o fueran destruidas. Venir a Adonai era convertirse en judío. En el Nuevo Testamento. Esto era en el primer siglo, Venir a Adonai era convertirse en judío. En el Nuevo Testamento, Pablo desafía esto especialmente, creyendo que la gente podía venir al Mesías sin convertirse en judíos solo por la sola fe. Y ahí es donde vemos un poquito la discusión, porque ya Pablo dice, no, para que ellos que entren en convenio, para que ellos acepten la salvación del Padre a través de Yeshua, lo único que tienen que hacer es confesar con su boca y declarar que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y entonces serán salvos. La circuncisión vendrá más adelante, pero no es la circuncisión para salvación. Eso no lo enseñamos. Mucha gente, no, es que esos enseñan que la circuncisión como para salvación. No, eso no es ni lo que enseña la Biblia. Ni que guardes la ley para salvación tampoco. La ley no te va a salvar. Como quiera vas a morir.
Y si mueres sin el Mesías, no tendrás esperanza de resurrección. Próxima semana, instituciones del judaísmo. Si es que vamos a ver el templo de Jerusalén, las sinagogas, vamos a ver el Shabbat y las fiestas, pero eso será la próxima semana. Familia, yo espero que esta hora y 15 minutos que le he dado de información usted entienda el por qué. ¿Por qué nos estamos tomando este tiempo? ¿Y por qué no solo leemos el Nuevo Testamento? Porque mucha gente dice, no, es que ya no leen el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a regresar un poquito, poner todas las bases, poner todo el contexto. La próxima vez que leamos un documento que fue escrito para nosotros, pero no a nosotros, vamos a poder entender muy bien. Hoy entendimos que era una colonia, que era una ciudad, cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran los privilegios. Pudimos ver que era un pretor, pudimos ver que está ahí en la Biblia, solamente tenemos que buscarlo. Pudimos ver que Herodes, cuando Yeshua está en su juicio, fue llevado al pretorio, donde estaba el pretor, donde estaba el procónsul, que era Herodes, que era el gobernador de una provincia romana. Ahora lo entendemos mejor. Después empezamos a ver todo esto que era cómo se miraba el judaísmo en tiempos del Nuevo Testamento. Creían en un solo Dios. Pablo escribió de un solo Dios y de su Mesías. Se acaba la unicidad y se acaba el ejad con eso. Se acabó. Nacionalismo, elección. No mismo ellos creían en la Torah oral y la Torah escrita. Iban a la par. Yeshua habla de la Torah oral. Usted se va a sorprender. Tengo un librito por aquí que se llama La Mishnah y las palabras de Yeshua. Ya hablamos en unos programas de eso. Quizá más adelante lo toque por aquí en estas clases. Se va a sorprender de cuánto conocimiento tenía Yeshua de la Torah oral. Él era un rabino. Tenía que saberlo. Pacto. A ellos les pertenece el pacto. Si tú quieres venir, tienes que ser parte de ese pueblo. Por eso Romanos 11 dice, no te jactes, porque si Dios desgajó unas ramas del olivo natural para injertarte, y si Dios en su misericordia los puede volver a injertar, ¿qué te va a pasar a ti? Que eres olivo silvestre, eres injertado. Y si Dios no te perdona y te descaja, no tienes a dónde ir. Te vas a secar y vas a morir. Eso era para los gentiles que decían, Dios desechó a Israel. Y Pablo dice, de ninguna manera, es el pueblo elegido, son los pactos, la promesa, de ellos son el Mesías. Un mensaje para nosotros que ahora decimos, o somos los cristianos, el Israel espiritual, o somos Efraín, el pueblo de Dios. O somos pueblo, junto con Judá, que somos Israel. Toma dos varas. Toma dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, únelos y serán uno solo. No podemos seguir con esta lucha de no, pero nosotros somos Efraín, ellos son los judíos. Entonces, ¿dos palos separados? ¿O creemos en que los palos se unen? Tenemos mucho que aprender. Ya me voy, porque sigo hablando. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, familia. Shalom, bendiciones, shalom. Ayúdenos a compartir estos videos para poder llegar a más personas y que pueda ser de bendición. Shalom, bendiciones, shalom.